nos es muy grato presentar a la ingeniera Nayeli Guadalupe Balán Cham, egresada del Instituto Tecnológico de Mérida, compañera de algunas generaciones atrás, que nos va a presentar la ponencia, la conferencia Importancia del Infonavit y cambios estructurales en su ley para el beneficio de las y los trabajadores de México. Vamos a leer rápidamente una remembranza de su trayectoria y le vamos a ceder el uso de la palabra. La ingeniera estudió con nosotros, egresó de la carrera en el año 2013, participó en el CIMBESTAP Unidad Mérida, en el Laboratorio de Física Aplicada, en la captura y análisis de mediciones en probetas de concreto expuestas a distintos climas, además de que en la inspección de estructuras con pérdida de sección y corrosión en el acero de refuerzo para reparaciones y mantenimiento. En el 2014 trabajó en la constructora KM SADCB en Cancún, Quintana Roo, y participó de residente de obra en construcción del Hotel Secrets Cancún. También entre 2014 y 2015 colaboró con la ingeniera María del Carmen Canché Chay como residente en licitaciones de línea 3 y 4 del Infonavit. Participó también en la constructora Bagu, haciendo trabajos de supervisión y control de obra, elaboró generadoras y bitácoras y controles de entrada y salida de material. Participó también en el Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Valladolid, realizando trabajos de supervisión de calidad y avance en las obras, elaboración de generadoras y bitácoras, elaboraciones de planos y manejo de personal y auditoría. Participó en el Grupo Corporativo Quadrum de Cancún, igualmente como supervisor y residente de obra, elaborando generadoras y el manejo de personal. En 2018 trabajó en Goba Pisos y Acabados como supervisora residente en alabanza y calidad de obras, igualmente elaborando generadoras y planos. Inició su labor en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en agosto del 2019, en la gerencia de rezago de titulación 72-2007, donde su trabajo era abatir el rezago de escrituración por la vía administrativa o judicial, en conjunto con los despachos contratados por el instituto a nivel nacional. Continuó su trabajo en el Infonavit, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como gerente en la gerencia de seguimientos de acuerdos, donde su trabajo era elaborar y dar seguimiento a las resoluciones de los órganos colegiados del instituto. Continuó en 2021 en el Infonavit como encargada de la Delegación Regional de Campeche, donde representaba la Dirección General en la entidad de acuerdo con las facultades establecidas en los lineamientos de operación de las delegaciones regionales. Del 2021 a mayo del 2022, en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, fue nombrada delegada regional en San Luis Potosí. Actualmente ocupa el puesto de delegada regional aquí en el estado de Yucatán. Démosle la bienvenida a la ingeniera Nayeli Guadalupe Balán Cham. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y pues, a ver, para que pongan atención a la presentación y aprendan qué es el Infonavit. ¿A quién le gusta el béisbol? ¿A nadie le gusta el béisbol? Pongan atención porque al final les tengo una sorpresa. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es el Infonavit? ¿Quién conoce el Infonavit o ha escuchado del Infonavit? No importa que sean cosas negativas, todo es válido. Porque pues hay que decirlo, pues igual el Infonavit ha tenido diversos cambios durante sus 50 años. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir quién conoce el Infonavit? ¿Nadie conoce el Infonavit? No importa, a ver, dime.
puntito. Muy bien, excelente explicación. Pero de todas formas, yo les voy a explicar qué es el Infonavit y cuál es la importancia de este instituto. Porque hay que recordar que, como bien dice su compañero, el Infonavit otorga crédito para la adquisición de vivienda a las y los trabajadores de México. Muy bien. Función del Infonavit es ofrecer créditos hipotecarios que aseguren el derecho de vivienda, resguardar y dar rendimiento al ahorro que está constituido por el 5% que aporta el patrón por cada trabajador. Eso es fundamental, es un derecho constitucional que tenemos todas las trabajadoras y trabajadores de México. Este 5% se va directamente a nuestra subcuenta de vivienda, que hay que recordar que la subcuenta de vivienda es lo que nos sirve al momento de que saquemos nuestro crédito hipotecario. Por ejemplo, si tú quieres adquirir una casa de 500,000 pesos, pero tienes en tu subcuenta de vivienda 100,000 pesos, esos 100,000 pesos te van a ayudar para que nosotros solamente te otorguemos 400,000 pesos de crédito, que pues la verdad es de que es una gran ayuda a comparación de los créditos hipotecarios de los bancos, que hay que recordar, los créditos hipotecarios de los bancos, pues tienes que dar un enganche para que te puedan otorgar el crédito. Siguiente, por favor. Somos un organismo tripartita, en el cual se toman decisiones por medio de los órganos colegiados conformados por la representación de sectores trabajadores, empleadores y gobierno. Todas las decisiones del instituto se toman de manera colegiada. En estas decisiones intervienen el sector gobierno, el sector trabajadores, que en este caso son los sindicatos de trabajadores, y el sector empresarial, que son las cámaras empresariales. Entonces, en conjunto con estos tres sectores se toman las decisiones que al final de cuentas se decide cuál va a ser la tasa de interés, cuáles van a ser los créditos que se van a otorgar, cuántos créditos se van a otorgar, cuál va a ser el monto máximo de créditos. Y nuestros órganos colegiados son la Asamblea General, que son nuestro máximo órgano, luego le sigue el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, Comisión de Vigilancia y el Comité de Transparencia y Comisión de Inconformidades. Estos son nuestros órganos colegiados y, como ya había dicho, cada uno se conforma sector gobierno, sector empresarial y sector trabajadores. Vamos a hablar un poquito de la fundación del Infonavit. O sea, ¿cuál es el sentido que tiene el Infonavit de su creación? El Infonavit tiene sus orígenes en los postulados fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuando se estableció la obligación de patrones y patronas con más de 100 trabajadores y trabajadoras de proporcionarles viviendas cómodas, dignas e higiénicas. Sin embargo, a pesar de que en 1917, a raíz de la Revolución Mexicana y la Constitución que emanó de la Revolución Mexicana, siguiente por favor, fue hasta el 1972 cuando surge la ley del Infonavit. ¿Por qué sucedió esto? Porque muchos patrones y patronas no aseguraban este derecho constitucional que ya tenían los trabajadores desde 1917, y fue hasta 1972 cuando se promulga la ley del Infonavit, lo cual consistió en las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. Nuestro primer director general fue Jesús Silva Gerson,
En este momento, pues él asume la dirección general del instituto y fue todo un proceso de construcción. En ese entonces, de hecho, él estuvo 4 años en el cargo y durante su gestión se elaboran reglamentos, manuales, normas, políticas, proyectos, programas y todo lo necesario para responder al enorme reto de otorgar créditos de vivienda. Imagínense la labor titánica que se tuvo que hacer en ese entonces para que se pudieran otorgar créditos. Fíjense, a raíz de todo este robustecimiento que tuvo la institución, porque pues hay que decirlo, el Infonavit tiene normas, tiene políticas, entonces es una institución bastante fortalecida y robusta. Al año siguiente de su fundación, tan solo el Infonavit tenía 19 millones de metros cuadrados en toda la República de reserva territorial. Que esta reserva territorial es la que les sirvió para edificar los conjuntos habitacionales para el otorgamiento de crédito. Y se otorgaron en ese año 20,000 créditos y se financió la construcción de 50,000 viviendas. En ese entonces el Infonavit construía. Algo particular que había en ese entonces, las condiciones en las que se otorgaban los créditos no eran las mismas que tenemos actualmente. En ese entonces se hacían por medio de sorteos a través de procedimientos electrónicos y posteriormente se cambió a los llamados paquetes sindicales o promociones sindicales. Por eso es muy común que escuchen, es que es la casa que me tocó, yo no la elegí, es la que me tocó, precisamente por este procedimiento a los inicios del Infonavit. Actualmente ya no se hace de esa manera, actualmente el derechohabiente puede elegir en dónde comprar su vivienda. Vamos a hablar de las reformas de ley. En este caso hubo 5 reformas de ley. Les voy a explicar hasta llegar a la actual, que fue la del 2020. La primera fue en 1982. En esta se determinó que la aportación patronal bimestral del 5% sea sobre el salario integrado y no sobre el salario mínimo, lo que ayudaba al trabajador, porque pues no es lo mismo que te digan, es que ganas un salario mínimo, 2 salarios mínimos, pero como te vamos a tomar el 5% sobre el salario mínimo, pues entonces van a ser solamente 5 pesos en lugar de 10 pesos, ¿sí? 1992, ¿cuáles fueron los cambios en ese entonces de la reforma? 1, devolución del fondo de ahorro al trabajador cuando cumpla los 65 años. Ampliación del plazo para el pago del crédito a 30 años. Hasta antes de esa reforma, los créditos eran a 20 años, lo que implicaba que el acreditado tuviera que pagar una mensualidad a lo mejor más alta. Prórroga de 12 meses en dado caso de pérdida de empleo y la suspensión del crédito de línea 1. La línea 1 era cuando el instituto construía. ¿Qué quiere decir? Tenía ingenieros, tenía arquitectos, eran un departamento muy grande. De hecho, me comentan, cuando estuve en la delegación de San Luis Potosí, es un edificio muy, muy bonito, en el cual toda la planta, el tercer nivel de esa delegación era para ingenieros y arquitectos, que ellos se dedicaban a hacer los presupuestos, a hacer los planos, a hacer todo el proyecto de las unidades habitacionales. Imagínense, sinceramente a mí como ingeniera civil me hubiera gustado vivir ese momento histórico. 1997 se establece el cofinanciamiento de créditos con otras instituciones financieras, es decir, ya tu crédito Infonavit lo podías sacar por medio de un banco. Esto te ayudaba a tener un mayor monto de crédito.
aplicación de la subcuenta de vivienda como garantía y aportaciones voluntarias a la subcuenta de vivienda. Estas aportaciones voluntarias, como ya había dicho, la subcuenta de vivienda te ayuda a que tengas un crédito más alto, ¿sí? Además de que te ayuda, en lugar de un enganche, pues se toma la subcuenta de vivienda. Entonces esto ayuda a que tengas acceso a una vivienda de mayor costo. 2005, mayor supervisión por agentes especializados y se refrendó el acceso a la información. En este caso, pues debido a la morosidad que se dio en ese entonces de los créditos que se originaron o se otorgaron años anteriores, pues se originó la morosidad. Entonces, pues ya se hizo pues una labor de contratar despachos para que estos sean los encargados de, pues más que nada, darle seguimiento al cobro de los créditos. El refrendo al acceso de información, eso se debe a la creación del INAI en el 2000 y que nosotros pues ya éramos sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Si tú como ciudadano quieres saber algo de una institución, puedes acudir al INAI, incluso puedes solicitar un folio de transparencia, que pues aquí entre nos, pues la verdad es de que al Infonavit siempre nos caen muchos folios de transparencia y precisamente es para eso, para que los ciudadanos sepan del funcionamiento del Infonavit o de las instituciones. 2012, permitió el otorgamiento de créditos en pesos con tasa nominal. Antes de eso, los créditos eran en veces salario mínimo. Acceso al segundo crédito cuando hayan liquidado el primero y se inició con las inversiones a largo plazo, lo que permitiría otorgarle rendimientos a la subcuenta de vivienda. Hay que recordar que con estas inversiones que hizo el instituto, fortaleció la economía de al grado de que hoy en día se le otorgan rendimientos a la subcuenta de vivienda. ¿Qué quiere decir? Del 5% que aporta el patrón de tu salario, que es tu ahorro, además se te otorga un rendimiento, que por ejemplo en el 2022 fue del 6.4%. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya llegamos a las reformas de esta administración que se dieron en diciembre del 2020. 1. Financiamiento para la compra de suelo para la construcción. 2. La autoproducción como posibilidad para crédito. 3. Creación de una línea específica para el refinanciamiento de crédito. 4. Generación de créditos subsecuentes al concluir de pagar el vigente. 5. Se reconoce el derecho a acceder a créditos de derechohabientes sin relación laboral. Estas reformas son muy importantes. Anterior, por favor. El financiamiento para la compra de suelo. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta el trabajador al momento de adquirir una vivienda? A lo mejor los altos costos de esta, y dice, bueno, pues tengo que empezar por algo, pues vamos a empezar con el terreno, comprar el terreno, y es entonces que surgió el crediterreno. La autoproducción como posibilidad para crédito. Una vez de que tú ya tengas el crédito, el terreno, puedes construir en ese terreno la vivienda que se ajuste a tus condiciones o tus necesidades de habitabilidad. Pues en este caso tenemos para autoproducción, tenemos el construyo. En el caso de que ya hayan sacado un crédito para terreno, se puede refinanciar. Tú cuando ya hayas pagado al menos 2 años de tu crédito para suelo, se puede refinanciar para que tú puedas construir en ese terreno. Adelante, por favor. Con esta reforma, el Infonavit está más comprometido con la promoción de la vivienda social y no solo con la colocación de créditos en el mercado, como fue
la característica del periodo neoliberal que propició el desorden urbano y en ocasiones la vivienda de mala calidad. ¿Por qué decimos esto? No sé si han escuchado el tema de vivienda abandonada. Creo que muchos de ustedes han escuchado ese tema. Pues precisamente, principalmente en los estados del norte, existe mucha vivienda abandonada. ¿Por qué? Porque se construyeron desarrollos en medio de la nada, sin servicios. Imagínate ir a tu casa que sacaste con tu crédito Infonavit, que vas a pagar en 30 años y no tienes luz, o no tienes agua, o ni siquiera tienes cómo llegar a tu casa. Entonces, obviamente, pues al cambiar esto, nosotros estamos imponiendo reglas o estableciendo reglas de carácter general. Actualmente, los créditos de Infonavit solamente se otorgan siempre y cuando tanto la vivienda como el terreno no tengan a más de 2.5 kilómetros escuelas, parques, centros de abasto, servicios médicos. ¿Por qué? Porque esto asegura de que no se deshabiten. Entonces, estas reglas de carácter general pues ayudan a que el acreditado tenga la certeza de que lo que está adquiriendo tiene todos los servicios fundamentales para que pueda habitar esa vivienda. Nuevo esquema de crédito en pesos, es como medida de reforzamiento. Se definieron mecanismos más flexibles para otorgar créditos. ¿Qué es nuestro nuevo esquema de crédito en pesos? El nuevo esquema de crédito en pesos son tasas más bajas, las cuales van del 1.9% al 10.45%. La verdad es de que pues es un bajón de tasas que hubo con este nuevo esquema, porque anteriormente eran tasas del 12%, no importando tu ingreso salarial, nada. Actualmente esas tasas que van del 1.9 al 10.45 van a depender de tu ingreso salarial. ¿Qué quiere decir? Que los que menos ganan son los que menos pagan. Entonces, ese es un cambio sustancial, porque el tema de los créditos impagables, la verdad es de que es algo un estigma que tenemos por parte del Infonavit, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado? Es que los créditos impagables del Infonavit, ¿no? Otro cambio que trajo el nuevo esquema de crédito en pesos es de que ahora solamente necesitas 6 meses de cotización continua para acceder al crédito. Antes eran 18 meses. Como bien saben, pues nosotros que somos ingenieros civiles, ustedes que están estudiando, como bien saben, en la construcción se termina la obra, te dan de baja, ¿no? Bueno, pues ahora, pues ya al menos con el Infonavit, solamente necesitas cotizar 6 meses en la misma empresa para que tengas acceso al crédito. Siguiente, por favor. Esta reforma se centra principalmente en el tema de la autoconstrucción. ¿Cuáles son los beneficios de la autoconstrucción? La autoconstrucción de vivienda en un terreno propio es el modelo más socorrido para buena parte de la población mexicana, especialmente para los sectores económicos más vulnerables. Beneficios: reducción de los costos indirectos, desarrollo de espacios de acuerdo a las necesidades habitacionales, uso de materiales de acuerdo a la región y mejor aprovechamiento de los recursos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que tenemos con estas reformas y con la autoconstrucción? Uno de los mayores retos que se encuentra es la falta de financiamiento para la adquisición de suelo, pues que en este caso pues el Infonavit ya te otorga crédito para que puedas adquirir un terreno. Condiciones especulativas del mercado inmobiliario formal, mismas que resultan inaccesibles para los reducidos recursos con los que cuentan las familias. Como bien saben, pues empiezan a construir edificios
cosas que le dan plusvalor al terreno, y esto pues obviamente lo encarece y pues mucha gente pues no tiene el acceso a esos terrenos o incluso a las viviendas. Escasa regulación por parte de las instituciones en materia de suelo. Hay que decirlo, pues igual los gobiernos estatales, municipales, son los que igual se encargan de hacer una regulación en materia de suelo para que pueda regularizarse, e incluso ellos tienen la facultad de crear reservas territoriales para la construcción de viviendas. No se ejercen acciones tendientes a regularizar la incorporación del suelo al desarrollo urbano y la vivienda. De hecho, una de las acciones que está llevando a cabo el Infonavit es precisamente que los municipios en los cuales, por el momento, los que tienen mayor oferta de vivienda en el estado, nosotros los ayudamos a crear su plan municipal de desarrollo urbano. La verdad es de que la creación de un plan de desarrollo urbano pues conlleva mucho trabajo e incluso recurso. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado a los municipios para ayudarlos con estas dos acciones. Los llevamos de la mano para que puedan hacer un programa de desarrollo urbano acorde a las necesidades de la población. Y esto se dio a raíz de un convenio que tuvimos con ONU Habitat. Voy a platicarles un poco del crediterreno, que hay que recordar, a raíz de la reforma surgió crediterreno y el construyo. Crediterreno es la opción de financiamiento con la que el trabajador podrá comprar un terreno donde en un futuro podrá construir su casa de forma gradual y modular conforme a sus necesidades de vivienda. Siguiente, por favor. Lo podrá solicitar de manera individual. Las alternativas de financiamiento que el Infonavit tiene disponibles para la compra de terrenos son Crédito Infonavit, que es nuestro crédito tradicional, Infonavit Total y Cofinavit, que estas dos opciones es en cofinanciamiento con la banca. Monto máximo de crédito con Infonavit tradicional es de 2.7 millones. En el caso de Infonavit Total, 2.7 millones. Y en el caso para la primera acción de vivienda, porque pues hay que igual tener en cuenta que esta es una pieza clave. Si es tu primera vivienda, pagas menos y te otorgamos mayor monto de crédito. En este caso es de 2.3 millones de pesos. Para Cofinavit puede ser de 1.024 millones de pesos y se podrá sumar el crédito que le otorgue la entidad financiera. El monto máximo de crédito será el 100% del valor que resulta menor entre el importe del avalúo y el valor de compra-venta. Podrá liquidar el crédito de manera anticipada o realizar prepagos sin ninguna penalización. Hay que recordar que en algunos créditos hipotecarios, cuando tú quieres liquidar el crédito de manera anticipada, te cobran una penalización. En el caso de los créditos del Infonavit, eso no sucede. El plazo del crédito será a selección del trabajador, que puede ser de 5 hasta 15 años, dependiendo de las condiciones igual financieras del trabajador. El saldo de la subcuenta de vivienda formará parte del enganche de la compra-venta, no aplica monto mínimo. Este producto no genera IVA por tratarse de un suelo con destino habitacional. El terreno queda como garantía de pago del crédito y cuenta con apoyos como seguro de vida, seguro de incapacidad, fondo de protección de pagos y prórroga en caso de pérdida del empleo. Es importante este punto porque mucha gente que ya adquirió un crédito Infonavit, porque estas tres características o estos 4 apoyos que se ofrecen es en todos los créditos o en la mayoría de los créditos del Infonavit. Tú, al pagar tu crédito del Infonavit,
pagas una serie de seguros. Uno, seguro de vida o seguro por incapacidad. En dado caso de que el acreditado fallezca, el crédito se cierra automáticamente. Seguro por incapacidad total o permanente. En este caso se necesita un dictamen por parte del IMSS de al menos del 50% de discapacidad para que podamos cerrar el crédito. En dado caso de que sea menor, pues entonces ahí sí se evalúa, se analiza cuánto es la pensión que te van a dar. Fondo de protección de pagos. ¿Qué es el fondo de protección de pagos? El fondo de protección de pagos es cuando pierdes tu relación laboral, el Infonavit aporta el 90% de tu mensualidad y tú solamente vas a tener que pagar el 10% de tu mensualidad. Esto ayuda a que no tengas omisos. Y prórroga en caso de pérdida de empleo. Cuando pierdes el empleo, a los 3 meses nuestros sistemas lo detectan y es entonces que entra en automático la prórroga y esta puede aplicar durante 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que tú durante 12 meses no vas a pagar tu crédito. Requisitos: ser el primer crédito Infonavit, ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente, contar con 980 puntos o más. En este caso, otro de los cambios que vinieron con el nuevo esquema de crédito en pesos es una nueva calificación que se le da a los trabajadores. Antes ¿cuántos puntos eran antes del Infonavit? 116 puntos. Ahora te piden 1080 puntos, pero en el caso de Crediterreno te piden 980 puntos. ¿Esto a qué se debe? A que entran más variables dentro de la calificación que se te otorga. La calificación puede intervenir tu edad, tu salario, en cuánto tiempo llevas en la empresa, incluso te afecta cuánta rotación tiene la empresa en la que trabajas o qué tan cumplidos son con las aportaciones patronales. Entonces, en el Crediterreno solamente te solicitan 980 puntos. Tener un avalúo electrónico del terreno con antigüedad no mayor a 6 meses. Contar con saldo en la subcuenta de vivienda. Firmar y autorizar la consulta a las sociedades de información crediticia. Todos nuestros créditos se hace este proceso. ¿Y por qué se hace? Porque precisamente es importante revisar qué nivel de endeudamiento tiene el trabajador, porque obviamente si el trabajador tiene niveles de endeudamiento altos que sobrepasan incluso el 50% de su ingreso salarial, entonces esto no permite a que a lo mejor y sea sano que saques un crédito hipotecario hasta que saldes tus otras deudas. Tomar el curso en línea, saber más para decidir mejor a través de mi cuenta Infonavit. Construyo. Es un crédito sin garantía hipotecaria que otorga una entidad financiera a través del Infonavit para satisfacer la necesidad del trabajador derechohabiente que no quiere o no puede comprar vivienda y prefiere la construcción progresiva o el mejoramiento de su vivienda a través de la autoproducción. Siguiente. Lo puede usar en cualquier tipo de propiedad, puede ser privada, ejidal, comunal o derivada de algún programa gubernamental y no es necesario que esté a su nombre. Es suficiente con que se presente alguno de los documentos que demuestren que cuenta con una posesión segura. La verdad es de que el Construyo, a comparación de otro de nuestros productos, que es la línea 3, que es construcción en terreno propio, aquí puedes construir en un terreno ejidal y no necesariamente tiene que ser tuyo el terreno. El saldo de la subcuenta de vivienda queda en garantía de pago en caso de que de manera simultánea
presenta pérdida de relación laboral e incumplimiento de pago. El trabajador tendrá que autorizarlo al momento de la formalización del crédito, firmando la carta de cesión irrevocable. La tasa de interés fija anual es del 24%. La verdad es de que esta tasa de interés difiere de la que tenemos en el nuevo esquema de crédito en pesos, pero esperemos que este año ya este programa de Construyo ya tenga la tasa de interés baja e incluso se financie con recursos del instituto. La edad del trabajador más el plazo de amortización del crédito no podrá ser mayor a 70 años. Este crédito cuenta con 3 modalidades. 1, construyo reparaciones menores. 2, construyo con asistencia técnica. Y 3, construyo con constructora. Esto va a depender de las adecuaciones que se le hagan a la vivienda. Dependiendo, por ejemplo, si tienen que hacer, piensan construir un cuarto o cosas que afecten la cuestión estructural de la vivienda, entonces ahí se les sugiere que sea con asistencia técnica e incluso con una constructora, para tener la certeza de que la construcción está bien hecha y que se hicieron a lo mejor los análisis necesarios para que pues no se nos vaya a caer, por ejemplo, el techo. Adelante. Algo muy importante que tenemos en el instituto, nuestras líneas de crédito, que pues ya me escucharon hablar de la línea 1, ya me escucharon hablar de pues la línea 4, que es en el caso de reparación y mejoras de habitaciones, pero les voy a hablar de todas nuestras líneas de crédito para que entiendan pues a qué se dedica el Infonavit. 1. La línea 1, como bien saben, pues es una línea que ya no está en funcionamiento y se dedicaba al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores mediante créditos que les otorgue el instituto. Línea 2, que la mayoría de los fraccionamientos que están actualmente ofrecen esas viviendas a través de la línea 2, que hay que recordar que la línea 2, el constructor las debe de registrar en el RUP, que es el Registro Único de Vivienda. Y esta línea es la adquisición en propiedad de habitaciones o suelo que sea destinado a la construcción de vivienda. Línea 3, que es la construcción o autoproducción de vivienda en terreno propio. En este caso, para nuestra línea 3 tenemos 3 modalidades. 1, la línea 3 individual, que es en dado caso de que tú ya tengas el terreno, puedes ocupar tu crédito Infonavit para construir en ese terreno. La línea 3 integral, que es cuando varios acreditados se juntan y ejercen su crédito en un terreno. Y en este caso, pues lo hacemos por medio de una constructora. Y pues el Construyo, que es el programa del que les hablé hace un momento. Tenemos nuestra línea 4, que es reparación, ampliación o mejoras de habitaciones. Para esta línea, el crédito más conocido es el Mejoravit. El Mejoravit en esta administración tuvo muchos cambios. Con estos cambios estamos logrando evitar el coyotaje, porque hay que tener en cuenta que es importante que nosotros cuidemos nuestra información personal, porque entonces si nosotros vamos con un coyote que nos tramita nuestro crédito, este coyote, pues hemos visto igual muchos casos así, en los que, por ejemplo, van al IMSS y te registran como patrón y te llevan con engaños para que al final de cuentas te pongan 1,500 trabajadores y que tú eres el patrón, cuando en realidad no es cierto. Entonces, eso se da a raíz de igual el robo de identidad y que pues igual mucha gente luego le presta sus datos personales a estos coyotes. El Mejoravit tuvo cambios. Antes lo hacía una empresa externa, pero actualmente ya lo hacemos en la delegación. Nuestra línea 5,
pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores, y nuestra línea 6, que nuestra línea 6 es el refinanciamiento de un crédito ya adquirido con el instituto o con alguna institución financiera por cualquiera de los conceptos anteriores. Estas son nuestras líneas de crédito, esto es el Infonavit. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y posteriormente les tengo una sorpresa. El año pasado fuimos patrocinadores de los Leones de Yucatán, del equipo de béisbol, y este año repetimos el patrocinio. Por lo tanto, vamos a tener módulos de atención en el estadio cuando los Leones jueguen en casa. Vamos a estar de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en el módulo del Estadio Coculcán, para que pues igual si tienen algún familiar, amigo, vecino que diga, ay, es que no me da tiempo de ir al Infonavit, pues puedan ir al estadio a hacer su trámite. Y la sorpresa que les tengo 2 pases dobles para el partido de los Leones. Tengo un pase doble para el de hoy, que es el inaugural, y uno para el de mañana. Bueno, si ya los compraste, pues ya ni modos, ¿no? A ver, y en palco, o sea, no cualquier boleto, en palco. A ver, vamos a empezar con la dinámica. Voy a hacer 2 preguntas. La primera va a ser para el boleto del día de hoy y la segunda pregunta va a ser para el día de mañana. Primera pregunta. ¿Por qué se creó el Infonavit y en qué año se creó? Allá atrás. Habla más fuerte, no te escucho. Ya tienes tu boleto, muy bien. Para que me ayudes a contar tus datos. A ver, segunda pregunta para el boleto del día de mañana. ¿Cuántas líneas de crédito teníamos antes de la reforma y cuántas tenemos actualmente? ¿Con cuál? ¿Perdón? No. A ver. Chispas, no lo expliqué bien. No. Nadie. Muy bien, el ganador del segundo boleto. En efecto, antes de la reforma eran 5 líneas de crédito y ya después con la reforma, cuando se adhirió lo de refinanciamiento del crédito, ya fueron 6 líneas de crédito. ¿Sí? Bueno, pues para que pasen con mis compañeros, ahorita les vamos a hacer entrega de los boletos. Ahorita ya nada más pasan con mis compañeros para que les tomen sus datos, por favor. A ver, pues, y felicidades a los ganadores. Que por cierto, hoy va a ser la inauguración de la serie. Vamos a ir contra Oaxaca. Entonces, pues, esperemos y que sean campeones otra vez los Leones este año. A ver,
Vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Adelante. ¿Si me pueden ayudar con un micrófono? A ver, ¿quién levantó la mano? Por ahí. Buenos días. Lo que tenía como dudas de cómo adquiero los puntos que se estaban mencionando anteriormente. Porque me han comentado, tenía un amigo que me dijo, yo tengo tantos puntos. Y yo le dije, ¿cómo adquiriste esos puntos? Yo no sé cómo adquirirlos. Y tenía la duda. Ok. En este caso, debes de tener una relación laboral vigente en la cual cotices ante el IMSS y por ende al Infonavit. Ahora bien, los puntos que se te otorgan dependen de tu ingreso salarial, dependen de tu edad, dependen de cuánto tienes en la subcuenta de vivienda e incluso se califica a la empresa en la que estás trabajando. Se le califica qué tan cumplidora es con sus aportaciones patronales e incluso si tiene mucha rotación de personal. Entonces, tiene que pasar 6 meses de cotización continua en la misma empresa para que puedas tener acceso a los puntos que posteriormente a que ya alcances los puntos, ya te podemos decir cuál es el monto de crédito que alcanzas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta va, he escuchado en muchos casos donde los fraccionamientos a veces como no se han empezado a vender o cuesta trabajo venderlos, hay veces que llega la gente e invade esas propiedades. ¿Qué pasa en esos casos con la gente? Si dicha persona empiezan a vender las viviendas, pero resulta que la vivienda, cuando la persona que adquirió la vivienda llega y ya está invadida por otras personas, ¿qué pasa en esos casos? ¿Hay alguna ayuda por parte del Infonavit o se deja todo en manos de las autoridades? En este caso es importante mencionar que igual ahí es parte de la labor del desarrollador o de la constructora, el vigilar, pues obviamente que no se invadan esas viviendas. Una vez que tú ya adquieres tu crédito y en dado caso de que esté invadida, pues sí, tienes que acudir a las instancias correspondientes, como es en este caso la Fiscalía, para interponer tu demanda, porque en realidad tú eres el dueño legal de esa vivienda, para que pues por ende se haga toda la investigación y pues sí, al final de cuentas van a terminar desalojando a esas personas para que tú puedas habitar algo que legítimamente es tuyo. ¿Alguna otra duda? Adelante. A ver, en casos de que, bueno, usted habló sobre un seguro de desempleo, entonces pongo usted que normalmente un crédito hipotecario te tardas en pagarlo, no sé, 15 años mínimo, como mínimo. Entonces, si dentro de esos 15 años tú pierdes tu empleo 2 o 3 veces, esas 2 o 3 veces entra en garantía el seguro, o solamente una vez que te quedes sin empleo te hacen válido la garantía. En este caso, el seguro por desempleo aplica, es nuestra gerente de cartera. El seguro de desempleo son créditos otorgados a partir del 2009, es un beneficio que tiene el crédito. Ese seguro de desempleo es si en 5 años, es cada quinquenio, si en esos 5 años tuviste por lo menos 6 meses de relación laboral, aplica el seguro de desempleo. Son otros 6 meses más que tienes de fondo de protección de pago. El fondo de protección de pago es el 10% o es un copago del 10% de tu mensualidad, no te va a impactar el crédito. Ejemplo, si tu mensualidad es de 6,000 pesos, vas a pagar 600 pesos.
por 6 meses. Sin embargo, para poder tener el seguro de desempleo, que es el Fondo de Protección de Pagos, es durante 5 años haber laborado solo 6 meses. Pero y si en Y caso no de te que… impacta, perdón, no te impacta el crédito en ese tiempo que pagas ese copago. Es como si tú pagas tu mensualidad completa, Ah, ok. cada 5 años. Entonces, si por ejemplo mi crédito dura 15 años y yo me salgo de, como usted dice, cada 6 meses, o sea, no sé, trabajo 6 meses y me despiden o renuncio, no sé, y estoy así sin trabajo un año, luego vuelvo a trabajar 6 meses y luego vuelvo a no trabajar un año, puedo hacer eso 6 veces y no voy a pagar esos 6 años, por decirlo así, de crédito. Ya no te Solo aplicaría. una vez cada Ujú. 5 años. Así es. Ok. La prórroga es otro beneficio que tiene el crédito, sin embargo, eso sí impacta al crédito. La prórroga es durante un año, yo no tengo relación laboral, sin embargo, hay un impacto porque las mensualidades no te van generando mensualidad, pero el interés que no pagaste se va capitalizando. Aquí el chico de rojo. Bueno, solo, bueno, solo volviendo a lo mismo. Entonces significa que volvía a reiniciar, volvería, o sea, todos los puntos que obtuvo durante esos 6 meses que estuvo trabajando, se volvería a reiniciar los créditos en sí. O sea, ya no se podrían acumular los puntos que juntases esos 6 meses. O sea, volvería a reiniciarse. Sí. En este caso, cuando tú cambias de trabajo, de empresa, sí, esos puntos ya tienes que iniciar de nuevo. No se pierden, por ejemplo, lo que tienes en la subcuenta de vivienda, no se pierde obviamente tu edad, no se pierde, ¿qué otro aspecto no se pierde para la precalificación, Juanma? Ujú. O sea, por ejemplo, la edad y el salario, pues eso nunca lo vas a perder. Al momento de desactivar esos puntos y entrar a otro trabajo, esos se activan normalmente. Entonces, si esos son 300 puntos, hoy ya no tienes trabajo, no los tienes, pero al momento de volver a trabajar, automáticamente se recuperan. Entonces, ¿dónde está el tiempo para conseguir los puntos? En la cotización continua. La cotización continua, un ejemplo, ¿no? Son 200 puntos. Por eso tienes que hacer tiempo en esa empresa, para que en ese rubro puedas tener ese puntaje. También en el ahorro de la subcuenta, ese va incrementando conforme a los años. Entonces, sí, técnicamente sí se pierden, pero no es como que tardes todo el tiempo también para recuperarlos, porque la edad y el salario, pues siempre la vas a tener. Nada más es que te den de alta y el sistema lo reconoce. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Al momento de obtener tu casa, ¿existe alguna garantía de respecto a que tenga defectos o algo así? ¿Y cuánto es? Sí, para nuestro crédito tradicional, en efecto, hay una garantía en la cual se cubre por vicios ocultos la vivienda, pero solamente en nuestro crédito tradicional. Y al momento de cotizar, yo cotizo con un sueldo que yo tengo. Al ingresar mi sueldo salarial, ¿aumentaría la deuda o se mantiene un pago fijo? En este caso, con nuestro nuevo esquema de crédito en pesos, ya tu saldo ya no vuelve a subir, porque otra de las cosas que estamos haciendo en el instituto es convertir los créditos que están en veces salario mínimo, que pues son los llamadísimos créditos impagables, pasarlos a pesos. Entonces, los nuevos créditos ya están originados en pesos y tú vas a ver que con cada uno de tus pagos tu saldo va a ir disminuyendo, ¿sí? Además de que tu tasa de interés se vuelve fija. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Igual, delegada, no sé si quiere mencionar el seguro de daños que tiene también la vivienda. Bueno, los créditos pagan cuando al momento de que pagan su mensualidad pagan un seguro de daños.
Si la vivienda llega a sufrir algún deterioro por alguna catástrofe natural, incendio, hay un seguro de daños que ustedes ya cubrieron y que haciendo uso del seguro de daños, pues ya pueden tener ya las mejoras a la vivienda. Sí, en este caso, pues puede aplicar en el caso de huracanes, que es los fenómenos que aquí en la península nos aquejan. ¿Alguna otra pregunta? Me encanta que estén muy participativos, en verdad. Buenos días. He escuchado que tiene muy mala fama en Infonavit por el tipo de material. Mira, hay que decirlo. En el Infonavit hay una serie de verificaciones que se hace principalmente de las viviendas de crédito tradicional, que es nuestra línea 2. Esta verificación se hace para constatar los materiales y la calidad de los mismos en la construcción. Hay que recordar, el Infonavit no construye, son los desarrolladores, los fraccionadores los que construyen. Nosotros como instituto, cuando un desarrollo ingresa su vivienda o la registra en el RUP, que es el Registro Único de Vivienda, trae a la vez una verificación de obra. La verificación de obra pues se hace en todo el periodo de la construcción de la vivienda. Entonces es la manera en la que nosotros nos constatamos de que sí estén construyendo con materiales de calidad. Obviamente pues sí han habido temas en los cuales a lo mejor no hubo una buena supervisión. Por eso es importante que igual nosotros como ingenieros civiles estemos al tanto de esas situaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Buenas, yo tengo una duda con respecto, yo en un tiempo estuve trabajando en obra de instalación y a veces los ingenieros en las diferentes constructoras en las que estábamos nos decían, tenemos que instalar tal cosa rápido porque va a venir el Infonavit, van a hacer DTU, pero yo no sé qué es el DTU que decían, entonces quisiera saber si ustedes me pueden decir qué es. Sí, el DTU es el dictamen de terminación de obra y se le otorga a la vivienda cuando ésta ya está al 100% terminada. Entonces, es parte de la verificación que comenté hace un rato, en la cual, pues, si no están los servicios al 100, si tiene defectos la vivienda, este DTU no se le da al desarrollador. Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Esto no es pregunta, es una petición. Si usted se fija, tenemos un auditorio que en su mayoría son jóvenes, varones, pero también tenemos representadas algunas o muchas señoritas que se motivaron por estudiar la carrera y también pues la presencia de usted es altamente motivadora y es algo que las estimula. Entonces, lo que le pediría es que les pudiese dedicar unas palabras a todos en general y en particular a las señoritas que nos acompañan. Claro que sí. La verdad es de que para mí es un gusto y es un orgullo estar en esta institución. Pues al igual que ustedes, yo estuve en las mismas aulas que ustedes, me dieron clases los mismos maestros que a ustedes. Entonces, la carrera de ingeniería civil es una carrera muy bonita. La verdad es de que tiene cosas buenas, pero creo que tiene más cosas buenas que malas, más bien, ¿sí? Hay temas que son muy controversiales en la construcción, ustedes ya lo verán cuando ingresen a trabajar, pero pues para mí es un gusto igual que sean muy participativos y además ver muchas mujeres en la carrera.
Recuerdo que cuando yo estudié éramos unas cuantas. Creo que en mi generación éramos como unas 10 mujeres aproximadamente, contra cuántos, 30, 40 hombres. Entonces, es una carrera que sí estaba enfocada a, pues, a los hombres, sin embargo, pues no hay cosas que nosotras las mujeres no podamos hacer. A mí me ha tocado estar en supervisión de obra y pues la verdad es de que es un ambiente bastante complicado porque te enfrentas a que pues a lo mejor hay varones que dicen, no, es que yo no voy a seguir las órdenes de una mujer. Y pues sí, me ha tocado que hasta un ejemplo me quieran golpear que porque no les acepté en el acabado que estaban poniendo. En esa ocasión recuerdo que estaban aplicando chucum, me tocó trabajar en el Hotel Atelier en Cancún y la verdad es de que era una obra bastante grande. A mí me tocaba supervisar toda la obra que tenía esa empresa en todo el hotel. Entonces yo esa vez recuerdo que hasta me tenía que hacer omnipresente en el lobby porque ya me querían en las habitaciones, ya me requerían en las albercas. Entonces, recuerdo que esa vez yo le di la indicación a un trabajador, le dije, mira, a mí no me gusta este acabado que estás poniendo. El chucum, si tú le das muchas pasadas con la llana, se quema y da un acabado como sucio. Entonces le dije, yo no te voy a aceptar este trabajo y si sigues no te lo voy a pagar. No, pues ya se imaginarán, cuando yo regresé, toda la habitación, el chucum estaba quemado. No te lo voy a aceptar. Pues en ese entonces, pues sí, tuvieron que llegar al rescate otro supervisor de obra porque sí se pusieron bastante enérgicos, agresivos en ese entonces. Sin embargo, yo la verdad es de que considero que esta es una experiencia que hay que contar y tampoco nos podemos dejar. Entonces, es una carrera complicada, es una carrera que estaba pensada en hombres y en su mayoría es hombres, pero ahora ya podemos encontrar incluso albañiles mujeres en las obras. Entonces, pues sí, felicitarles, para mí es un honor, es un orgullo estar aquí en mi casa, en mi alma mater, volver aquí y pues más platicarles sobre mi actual trabajo. La verdad es de que el estar en varios lugares de la República me ha permitido tener una perspectiva más amplia de lo que es la vivienda y enfocado pues obviamente al Infonavit, porque no es lo mismo la vivienda o los créditos o la industria en Campeche que en San Luis Potosí. En Campeche pues sí era una delegación muy pequeña en la cual pues hay escasa oferta de vivienda y los créditos pues son igual muy escasos, a comparación de San Luis Potosí, que por ejemplo, en San Luis Potosí está la BMW. En la BMW los trabajadores que tenían menor monto de crédito era de 700,000 pesos. Entonces, imagínense el grado de industrialización que se tiene en esos estados y pues por ende pues igual las cuestiones que se viven aquí en Yucatán. Entonces es un gusto para mí estar aquí, es un orgullo y pues muchísimas gracias a todas y todos. A nombre de la coordinación de la carrera de Ingeniería Civil, de la jefatura, de la dirección de la escuela, le vamos a otorgar este reconocimiento a la ingeniera Nayeli por esta magnífica exposición. Muchas gracias. E igualmente le tienen un presente que es de parte de los jóvenes estudiantes de la carrera.